¿Qué tal, comunidad Gema? Bienvenidos a otra clase de fisiología renal. Mi nombre es Alan Fegar y en este video vamos a estar hablando acerca de las diferencias entre el líquido extracelular y volumen efectivo circulante. Comencemos. Empecemos por hablar de sus generalidades y preguntémonos por qué es importante hablar de líquido extracelular. En principio, porque el mismo resulta esencial para mantener una adecuada volemia. Con una adecuada volemia podemos mantener un adecuado volumen minuto y con un adecuado volumen minuto una adecuada presión arterial, que nos garantice la llegada de nutrientes y de oxígeno al resto de los tejidos. Recordemos, como vimos en las primeras clases, que un 60% de todo el contenido corporal de un individuo corresponde a fluidos, correspondiendo 2/3 de estos fluidos al líquido intracelular, es decir, el que se encuentra dentro de las células, y 1/3 al líquido extracelular. De este líquido extracelular, que corresponde a un 20% de todos los fluidos corporales, teníamos que el 80% se encontraba en el intersticio, embebiendo las distintas células, y un 20% se encontraba en el plasma como líquido intravascular. Y de todo ello hago mención porque, como veremos en esta clase, hay una fuerte interrelación entre el líquido extracelular y la osmolaridad, de allí que los estudiemos juntos. Como primer concepto importante que quisiera que se lleven de esta clase es que el organismo va a regular al líquido extracelular a través del contenido total de cloruro de sodio, y que un incremento exógeno de sodio para el organismo, por ejemplo, como cuando aumentamos la ingesta del mismo, no va a generar un aumento sostenido en la osmolaridad, pero sí lo va a hacer en el volumen del líquido extracelular. Veamos la siguiente imagen. La misma nos va a responder por qué es que no se generan aumentos sostenidos en la osmolaridad pese a que haya una mayor ingesta de sodio en el organismo. Recordemos que cuando en el organismo los distintos compartimientos se encuentran en un equilibrio osmótico en donde las concentraciones de solutos dentro y fuera de la célula son las mismas, el flujo neto de agua es cero, es decir, ingresa la misma cantidad de agua hacia el interior de la célula que la cantidad que sale de la célula al líquido extracelular. Sin embargo, cuando hay un ingreso adicional de sodio al organismo, por ejemplo, ante una dieta rica en sodio, hay por un breve momento un aumento en la osmolaridad del plasma, con lo cual el plasma se vuelve hipertónico en contraste con las células. Esto va a generar que todas las células del organismo, no únicamente los glóbulos rojos como muestra esta imagen, sino también las neuronas, células musculares, etc., muevan de forma pasiva por gradiente osmótico agua desde el interior de la célula hacia el exterior de la célula, ya que recordemos que la misma se movía desde soluciones menos concentradas hacia soluciones más concentradas, es decir, aquella en donde, entre comillas, sobra soluto. Y este pasaje pasivo de agua por ósmosis ocurre únicamente hasta que las concentraciones entre ambos compartimientos se igualan y volvemos al equilibrio. Dada la enorme celularidad que hay en el organismo y que la mayoría del líquido en el organismo se encuentra en el medio intracelular, este pasaje de agua desde la célula hacia el extracelular no representa realmente un cambio apreciable en las células, como se ve en esta imagen, siempre y cuando, obvio, el aumento en la osmolaridad del plasma no sea suficientemente alto, es decir, cuando la osmolaridad aumente solo un poco de forma secundaria a mayor consumo de sodio, con lo cual concluimos que un aumento en la ingesta de cloruro de sodio no va a afectar a la osmolaridad plasmática, pero sí va a afectar al volumen del líquido extracelular, principalmente el intravascular, es decir, el plasma, en donde va a haber una expansión del mismo a expensas de salida de agua desde la célula hacia el plasma. Ese es el primer concepto importante que quisiera que se lleven de esta clase. El segundo de ellos es que la osmolaridad del líquido extracelular se va a regular a través del contenido total de agua libre de solutos. Es decir, la osmolaridad del plasma puede aumentar o disminuir en función de si yo estoy reabsorbiendo mayor cantidad de agua libre de solutos o si estoy perdiendo esta misma agua a través de diversas vías, ya sea a través del riñón, ya sea a través de las vías aéreas o ya sea a través de la piel. Siempre que haya una pérdida neta de agua libre, va a haber un aumento en la osmolaridad, y siempre que haya ganancia de agua libre para el organismo, habrá una disminución en la osmolaridad, ya que recordemos que la osmolaridad era una concentración que medía la cantidad de osmoles en un litro de solución, siendo esa solución los solutos más el solvente, es decir, el agua libre. Con esto concluimos que estos dos sistemas, es decir, el de la regulación del líquido extracelular y el de la osmolaridad del líquido extracelular, se van a regular por distintas vías, siendo el líquido extracelular a través de la regulación en el cloruro de sodio y siendo la regulación de la osmolaridad a través del agua libre, cosa que se manifiesta en la siguiente imagen. Podemos ver en esta tabla comparativa cómo es la regulación de ambos. Vemos que cambios en la osmolaridad del plasma se detectan a través de distintos receptores, en este caso osmoreceptores a nivel hipotalámico, como vimos en la clase pasada, mientras que el volumen del líquido extracelular se van a sensar mediante distintos varoreceptores, principalmente a nivel cardiovascular, siendo las respuestas muy distintas en ambas regulaciones. Fíjense cómo es que la osmolaridad se regula principalmente a nivel central, modificando los comportamientos a través de la sed o de la secreción de hormona antidiurética, mientras que el volumen de líquido extracelular lo hace a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso autónomo simpático, el péptido natriurético atrial y también la hormona antidiurética, que es justo esta hormona la que se encuentra en el medio de ambas regulaciones, ya que, como vimos en la clase pasada, la hormona antidiurética se secreta cuando hay un aumento en la osmolaridad o también cuando hay una caída en la volemia, pudiendo actuar la misma como un regulador para ambas condiciones. Gracias a los mecanismos reguladores de los cuales estuve mencionando por arriba, es que el organismo puede mantener una dieta básicamente libre de sodio con un consumo de 1.000 equivalente día, lo cual es ínfimo, sin tener caídas en el volumen del líquido extracelular, así como también, en caso contrario, puede consumir hasta 200 milimoles día de sodio, que es el doble del que tiene una dieta normal, sin tener ningún signo clínico propio de un aumento en el volumen del líquido extracelular. Veamos las siguientes imágenes que nos van a permitir entender esto un poco más. En esta
primera imagen podemos ver dos gráficos solapados entre sí. Estos dos gráficos entre sí contrastan cómo varía el peso de una persona a lo largo de los días conforme va aumentando la ingesta de sodio por día. Como vimos en clases pasadas, nos vamos a encontrar en un balance positivo de sodio siempre y cuando nos encontremos con un mayor ingreso de sodio que egreso, y que cuando nos desviamos de este balance neutro se van a poner en manifiesto mecanismos reguladores. En este gráfico de abajo podemos ver por un lado la recta roja que representa la ingesta de sodio y cómo la misma va variando según consumamos más sodio. Por otro lado, las rectas de color verde van a representar la excreción de sodio, es decir, la salida del mismo. Y el área entre ambas curvas, es decir, esta porción amarilla, va a representar el balance de sodio, es decir, si el mismo es positivo, o sea, un mayor ingreso que egreso, o si el mismo es negativo, es decir, un mayor egreso que ingreso. Podemos ver que si conforme pasan los días nosotros aumentamos el consumo de sodio, contrastándolo con el gráfico de acá arriba, aumenta el peso corporal del individuo. Y esto se debe a que el sodio es un catión muy osmóticamente activo, con lo cual recordemos que siempre que haya absorción de sodio, ya sea a nivel intestinal o a nivel renal, el mismo se va a acompañar de absorción de agua, cosa que hará que haya una expansión del volumen del líquido extracelular, lo que va a determinar obviamente un aumento en el peso corporal. No es casualidad que cuando se ve manejo tubular del sodio, el 66% que se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal vaya acompañado también de un 66% de reabsorción de agua a nivel del túbulo contorneado proximal también. Eso nos da una idea de la estrecha relación que hay entre el sodio y el agua. De allí que el organismo tenga más de un mecanismo para adaptarse a los cambios en el balance de sodio. Vemos que conforme aumenta la ingesta, también aumenta la excreción hasta, después de unos cuantos días, llegar nuevamente a un balance neutro, en donde la excreción va a ser igual a la ingesta dietaria. Por el otro lado, si conforme pasan los días nosotros ahora vamos disminuyendo el consumo exógeno de sodio, podemos ver cómo la excreción nuevamente comienza mediante los mecanismos reguladores a adaptarse y a ser cada vez menor, hasta finalmente llegar a un balance neutro. Todo esto se logra gracias a los mecanismos reguladores. Ahora veamos este siguiente gráfico. Como ya estuvimos mencionando, en este gráfico podemos ver cómo es que una cantidad de sodio retenida por el organismo, ya sea por una mayor ingesta, determina en forma lineal un aumento en la ganancia de líquido extracelular. No solo porque se reabsorbe más agua, sino porque también estas pequeñas variaciones en la osmolaridad plasmática que duran pocos segundos determina salida de agua desde las células hacia el espacio extracelular. Y vemos cómo la relación entre excreción urinaria de sodio y aumento en la ganancia de agua extracelular, o sea, una ganancia en la volemia, van de forma lineal, con lo cual, mientras más aumenta el líquido extracelular, va a determinar un aumento en la excreción urinaria de sodio. Y sabiendo que dicho ion siempre va acompañado de agua, una mayor excreción de sodio determina también una mayor excreción de agua, generando de esa manera una disminución del líquido extracelular. Con lo cual, redondeando, un aumento en la carga exógena de sodio determina un aumento del líquido extracelular y este, mediante los mecanismos que desarrollaremos ahora en breve, va a generar una mayor excreción urinaria de sodio y por tal de agua, generando que el líquido extracelular nuevamente vuelva a sus valores normales. Ahora pasemos a hablar acerca de volumen efectivo circulante. A partir de este momento ya no vamos a estar hablando acerca del líquido extracelular, sino de Beck, es decir, volumen efectivo circulante. Y esto se debe a que para el organismo no hay una forma como tal de medir el líquido extracelular, sino que los distintos receptores lo que van a poder medir de forma cualitativa es el volumen efectivo circulante. Como ya mencioné, el volumen de líquido extracelular por sí mismo es incapaz de poder regular la excreción de sodio, ya que, como les había dicho, el organismo no tiene manera de poder medir el volumen de líquido extracelular. No así con el Beck, ya que para el mismo existen distintos receptores. Y el Beck está definido por el borón como el volumen de sangre funcional que refleja la magnitud de perfusión tisular en regiones concretas y que se pone en manifiesto por la plenitud del llenado o la presión en el interior de los vasos sanguíneos. O sea que, a grosso modo, vendría a ser el volumen de sangre que asegura una perfusión tisular adecuada y que es sensada en el organismo por distintos receptores que lo que sensan es presión. Con lo anteriormente mencionado, concluimos que el volumen del líquido extracelular no necesariamente es igual al volumen efectivo circulante. Y esto se debe a su definición teórica, ya que yo podría tener, por ejemplo, un aumento de mi volumen de líquido extracelular, como puede ser, por ejemplo, a través de una transfusión sanguínea, a través del pasaje de suero por una vía periférica, o un aumento en el consumo de agua y disolutos, y eso no necesariamente se va a ver reflejado en un aumento del volumen efectivo circulante. Para el caso de la insuficiencia cardíaca, en donde el corazón es incapaz de mantener un volumen minuto adecuado y por tal de mantener una presión arterial adecuada, al no estarse pudiendo percibir la presión mediante los receptores del volumen efectivo circulante, el organismo va a sensar que hay una caída en el volumen efectivo circulante, pese a que en realidad hubo un aumento del volumen del líquido extracelular. Con lo cual, como verán más adelante en materias como medicina interna, es mediante este mecanismo que los mismos mecanismos compensadores terminan empeorando el cuadro, ya que este menor censo en el volumen efectivo circulante va a activar mecanismos reguladores que lo que van a hacer es aumentar el volumen del líquido extracelular en pro de poder corregir este bajo censo de volumen efectivo circulante. Esto va a aumentar la precarga y por tal a empeorar el cuadro de insuficiencia cardíaca, con lo cual va a caer más el volumen minuto y la presión arterial, haciendo que estos receptores nuevamente sensen menos Beck, gatillen respuestas compensadoras e intenten aumentar aún más el Beck. De allí que se utilicen diuréticos como tratamiento farmacológico para las personas con insuficiencia cardíaca, entre otras drogas, por supuesto. Todo esto es mencionado únicamente a manera de ejemplo. No es necesario que sepan entender la insuficiencia cardíaca a los fines de la materia de fisiología. Otro ejemplo, pero esta vez fisiológico, en donde se cumple que el volumen de líquido extracelular no es igual al volumen efectivo circulante, es cuando hay cambios en la posición corporal. Por
ejemplo, cuando un individuo se encuentra acostado, habrá un aumento del retorno venoso y por tal del volumen efectivo circulante. Sin embargo, no hubo variaciones en el volumen del líquido extracelular. Simplemente los sensores cardiovasculares detectaron un aumento en la presión. Otro ejemplo de variaciones del volumen efectivo circulante sin variaciones del volumen del líquido extracelular es cuando nos encontramos sumergidos, ya que por principio de Pascal el agua va a ejercer presión sobre toda nuestra superficie corporal, siendo detectado como un aumento del volumen efectivo circulante por los distintos receptores, situación inversa a lo que ocurre cuando estamos de pie, sensa como si hubiera una pequeña caída en el volumen efectivo circulante, pese a que el volumen del líquido extracelular no ha tenido variaciones. En esta siguiente tabla podemos ver cuáles son los famosos receptores del volumen del líquido extracelular. Vamos a tener por un lado sensores centrales que van a ser vasculares y los vamos a dividir en sensores de alta presión y de baja presión. Los de alta presión van a ser aquellos que se encuentran, por ejemplo, en el seno carotídeo o en el callado aórtico, así como en la arteriola renal aferente. Los de baja presión se van a ubicar a nivel de las aurículas y a nivel de los vasos en los pulmones, y como otros sensores casi irrelevantes tenemos en el sistema nervioso central y a nivel del hígado, pero que los mismos no tienen mucha importancia. Hasta acá la presente clase. Espero que la misma les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video.